El patrimonio industrial se estudia desde un enfoque multidisciplinar en el que participan profesionales de distinta índole, desde arquitectos a ingenieros industriales, pasando por arqueólogos. En este nuevo programa de la serie que la radio de la UNED dedica al patrimonio industrial español, vamos a sumar una visión más, la de los economistas. Lo haremos junto a una personalidad de referencia dentro del patrimonio industrial de nuestro país que además cuenta con un gran bagaje en el terreno internacional. No perderemos la oportunidad para preguntarle sobre cómo ve la evolución del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el gran protagonista de estos ya 13 programas de la serie. El profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, Juan Claver, nos presenta ya a nuestro invitado. En este nuevo programa radiofónico de la Escuela de Industriales de la UNED y dentro de la serie que venimos dedicando pues, a la temática del patrimonio industrial en España, contamos hoy con la presencia de un invitado totalmente excepcional, Miguel Ángel Álvarez Areces. Cualquier persona pues, que esté interesada en el campo del patrimonio industrial, pues sin duda este nombre lo tiene en la cabeza, ¿no? Miguel Ángel es una punta de lanza en este campo y ejerce su labor desde distintas organizaciones que ahora comentaremos, ¿no? Es economista de formación y actualmente pues preside la Asociación de Arqueología Industrial, INCUNA, así como la Delegación Española del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TICIC. Son dos referentes sin duda en materia de patrimonio, con una significativa actividad tanto en lo relativo a celebración de jornadas, seminarios, congresos, ¿no? Encuentros en definitiva en materia de patrimonio industrial, tanto en el ámbito de las publicaciones, ¿no? en esta línea. En este sentido, Miguel Ángel es también director editorial de la revista Abaco, vinculada a la labor del Centro de Iniciativas Culturales, CICES, y participa en numerosas publicaciones sobre arqueología y patrimonio industrial, ¿no? Es un autor destacado en esta temática. Por tanto, lo primero, darte la bienvenida y agradecerte enormemente pues, que hayas aceptado la invitación, ¿no? A estar aquí. No, es un placer, un gusto, ¿no? Estar compartiendo pues, aspectos, ¿no? de mi vida o de mi actividad y demás en un entorno, ¿no? y en un marco tan propicio para ello, ¿no? Pues sin duda para nuestros oyentes va a ser todo un lujo. Bueno, la primera pregunta es una curiosidad, ¿no? Un poco pues cómo el personaje, ¿no? Como Miguel Ángel Álvarez Areces pues entra en contacto con este mundo del patrimonio, cómo surge esa curiosidad, esas primeras tomas de contacto. Fundamentalmente, independientemente de la curiosidad o inquietud intelectual, ¿no? Sobre aspectos de historia, de la geografía, de conocimiento del territorio o relacionado con mi actividad como economista, ya que trabajé en la empresa privada, en la administración local, en el Ayuntamiento de Avilés, es fundamentalmente, digamos, mi trabajo en la empresa Unosa Huilleras del Norte, ¿no? La empresa estatal de la minería del carbón en nuestro país, que en aquel momento dependía del Instituto Nacional de Industria, en los años 80, cuando entró a integrarme o a tener conocimiento de lo que es y representa el patrimonio industrial como testigo, como testimonio, como ese algo que queda, ¿no? Del todo que pasa, como decía María Zambrano, y cuyos testimonios y testigos en forma de castilletes, de edificios industriales, de maquinaria, de infraestructuras, pero sobre todo de las culturas del trabajo, ¿no? Patrimonio son más que piedras, son sobre todo personas que son los que hacen mover al mundo. Y el trabajo con los mineros, con la mina, que tenía antecedentes familiares en ese sentido. En la década de los 80, en Unosa se plantea en una tesitura que ya había atravesado Europa, ¿no? En el Reino Unido, en el año 1959, tenía prácticamente 1 millón de personas trabajando en la minería. En aquel momento pues había 1.000 aproximadamente. En la Lorena y en Alsacia, Francia ya había cerrado, en Bélgica también, en otros muchos lugares, ¿no? Entonces, en la tesitura, ¿no? de crisis, entendiendo como algo que no acaba de morir y algo que no acaba de nacer en esas décadas de los 80, con todas las reconversiones industriales, en la minería del carbón se planteaba una situación complicada, ¿no? En ese sentido, yo estaba trabajando en el Plan Energético Nacional con el presidente de la compañía, que era Juan Tesoro Oliver, que venía de Endesa, y en aspectos muy relacionados con lo que son la investigación aplicada, ¿no? En temas de energía, y me dan la responsabilidad en la empresa del Departamento de Patrimonio.
patrimonio en una empresa Hulleras del Norte, 23.500 trabajadores, 14.000 fichas patrimoniales, donde el patrimonio no solo eran instalaciones industriales, 72 puntos, ¿no?, de trabajo, 23 pozos, minas a cielo abierto, sino que también tenía hospitales, puentes, hasta equipamientos religiosos, claro. Y sobre todo la condensación en un crisol, que era lo que veíamos, los testigos, el testimonio, el patrimonio, de casi 200 años de historia contemporánea de nuestro país, ya que UNOSA era la unión de 17 empresas privadas, posteriormente otras 4 más, 21, con todas sus historias, con historia que representaba eso. Entonces el Departamento de Patrimonio, en esa tesitura de cambio, de reconversión, que no se sabía hacia dónde iba a ir, pero sí que se tenía claro que el mundo de la minería del carbón subterránea, pues que tenía su límite, su finitud. De hecho, el 31 de diciembre de este año 2018, prácticamente en Europa se llegó al final de esta actividad y bueno, en aquella época se apuntaban tendencias y una de ellas era las experiencias que llevaban a cabo algunos países de convertir la necesidad en virtud. Un mundo que se acaba con una presencia importantísima en territorios, en regiones, en localidades, en cientos de miles de personas que habían vivido eso en el último siglo, y qué se hacía con eso, ¿no? Y había experiencias en el Nord-Pas-de-Calais, en Francia, donde se pasaban a reconvertir antiguos edificios e instalaciones en museos, en equipamientos sociales, en cívicos, donde las viviendas de trabajadores y de técnicos se adaptaban a nuevos usos, en algún caso se desamortizaban, se daban a los propios trabajadores porque la empresa ya no se hacía cargo de ello, y en otros pasaban a incorporarse a programas de dinámica local o dinámica regional. En Alemania, pues lo mismo, con una salvedad que se asemejaba más a España en sus políticas de protección, subvenciones al carbón, dilatando ese periodo en el cual iba a terminar la actividad de finitud. Y Alemania siempre fue una referencia en ese sentido. Entonces, la empresa y el INI pues nos envían a 2 personas de Andalucía, Minas de Río Tinto y a mí, por parte de toda la minería del carbón, a un congreso que auspiciaba el Consejo de Europa. Era precisamente un congreso de patrimonio técnico y patrimonio edilicio y patrimonio social, en el cual el lema era dar un futuro a nuestro pasado. Y estamos hablando de los primeros años de la década de los 80, año 84, 85, 86. En el 87 se celebra en Bochum, una referencia internacional, mundial, pero circunscrita fundamentalmente al ámbito europeo, donde asistimos, y asisto particularmente, y hace ver cuestiones que te parecían lejanas o ajenas a tu propia dinámica de actividad, pero que visualmente reconoces algo muy cercano, muy propio, porque el mundo de la minería es un mundo comunitario más que asociativo, ¿no?, que se identifica, tienes puntos de identidad común en muchos lugares, y entonces aparecen ideas, experiencias ligadas a ese testimonio, ese testigo, el patrimonio de la industria, de la industrialización, como elemento o como recurso para el desarrollo local. Por lo tanto, de una política meramente de conservación o la otra alternativa de destrucción, pues aparecen elementos muy interesantes ligados a ese lema, ¿no?, de dar futuro a lo que había sido la vida, el trabajo, las experiencias de la industrialización, ¿no?, de la relación de la industria con la vida de muchas personas, y que parte de ello, lo más singular, lo más relevante, lo que tiene características históricas, simbólicas, arquitectónicas o técnicas, pudiese mantenerse de diferente forma como un elemento, pero como un elemento no fosilizado, no producto, ¿no?, de algo que queda, pero sino dando vida a los recuerdos, y en ese sentido las experiencias de creación de museos, de equipamientos sociales, de reutilización o refuncionalización de ese gran patrimonio que en nuestro caso ahí en Asturias y en una empresa en concreto representaba
tantos elementos, ¿no? Tanto capital acumulado destinado en su momento a obtener más capital y que en este momento pues parecía que estaba destinado a desaparecer, pues aparecen luces, se encienden alarmas y sobre todo experiencias que se pueden compartir y que se pueden aplicar en crear riqueza, bienestar, posibilidades de cara al futuro. Es decir, que el patrimonio adquiere una dimensión nueva en el cual esas historias con historia condensada en unos edificios, en unos elementos icónicos como pueden ser los castilletes, en unas máquinas de extracción, en unos edificios que sirvieron para vivienda, para vestuarios, para oficina, pudiesen tener otra virtualidad, pero muy ligada a las necesidades sociales. Y esa línea o ese contacto con ese mundo es mi entrada en el patrimonio industrial, que luego, años después, cuando me jubilo, pues continúa como actividad vital, por decirlo de alguna manera, y hay un continuo que llega hasta el día de hoy. Bueno, pues hay que celebrar la iniciativa en aquel momento de la empresa, la elección de la persona adecuada y ese compromiso, ¿no?, personal con esta temática. El tema del patrimonio industrial siempre, yo creo que está muy aceptado que tiene que ser abordado desde un enfoque totalmente multidisciplinar, ¿no?, y que hay que reivindicar la participación de profesionales de distinta índole. En esta escuela, por ejemplo, pues hemos reivindicado un poco el papel de los ingenieros industriales, pero por propia, escasa actividad, ¿no?, del propio colectivo que les ha costado un poquito más que incorporarse, pero hemos contado con la visita de gente que su formación es de orígenes como arqueólogos, gente que son arquitectos, historiadores, tal. Queremos reivindicar, ¿no?, también el papel pues de un economista como es nuestro invitado, que evidentemente pues también con esa formación se puede decir mucho, se puede aportar una visión muy potente, ¿no?, de todo lo que es el patrimonio industrial. Entonces, en esa línea, un poco, pues no sé qué nos podría comentar del papel, ¿no?, que los economistas pueden tener en el estudio de esta tipología. Yo creo que en los conceptos de patrimonio industrial o de arqueología industrial, ¿no?, simplificando, la arqueología industrial es el método de trabajo, de estudio, de investigación basado en la evidencia, por eso lo de la arqueología en muchos casos. En el Reino Unido hay un antes y un después. Hay, por ejemplo, algunos autores, Michael Ricks, a mediados de los 50, en un artículo Historiador Amateur, es quizá uno de los aldabonazos, ¿no?, del paso a la academia, por decirlo de alguna manera, de las investigaciones que se estaban realizando aplicadas con los restos de la antigua industrialización de finales del 18, principios del 19 en el Reino Unido. Sistematiza, y en esa disciplina de arqueología industrial, en años posteriores, sobre todo ya en los años 80 y más adelante en los años 90, se empieza a hablar de patrimonio industrial. Si fuese lo mismo, se emplearía la misma palabra. Por una parte, distinguimos la arqueología industrial, método de trabajo, de investigación, de estudio, de carácter interdisciplinar y basado en algunos elementos, ¿no?, no solo de la arqueología, pero el patrimonio industrial es quizá la expresión cultural de la arqueología industrial. Uh-huh. Y en el tema del inicio, ¿no?, de ese tránsito a los términos, aparece una cuestión clara, que es la necesidad del análisis multidisciplinar, desde el punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, de la historia académica, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la historia social y de la historia de la tecnología, ¿no? Y, por otra parte, la geografía, la sociología o el análisis de las culturas del trabajo, evidencia la necesidad de ese ángulo y esa visión multidisciplinar cuando se realizan estudios, análisis de investigación y, sobre todo, lo imprescindibles que son para que esa investigación sea aplicada en el territorio y pueda pasarse a la fase más actual del patrimonio industrial, que es la valorización, la puesta en valor, utilizando una palabra que a veces se oye mucho, ¿no? Y por eso, cuando creamos en el año 1999 en España la asociación Incuna, que lo creamos ingenieros, economistas, arquitectos, estudiantes, antiguos trabajadores del ferrocarril o de la minería, una visión muy ligada a la sociedad civil, pero elegimos el nombre de Incuna, que es Industria, Cultura, Naturaleza, porque el estudio y la valorización del patrimonio industrial exige no solo una visión multidisciplinar, sino esa interrelación entre todos los patrimonios, patrimonio industrial
hoy ya está aceptado como patrimonio cultural, aunque el propio término a veces se emplea o no se entiende bien o genera cierta confusión, es uno de los patrimonios emergentes, lo que no significa que sea a su vez de los más vulnerables, precisamente por su carácter. La industria, en su evolución técnica, en su avance de las fuerzas productivas, en sus cambios en las relaciones de producción, en sus nuevos productos, nuevos procesos, supera lo anterior, en muchos casos se destruye o desaparece y se piensa de cara al futuro. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es el planteamiento de una secuencia de continuidad en el curso histórico en el cual la tecnología, digamos, no surge de nuevo, sino que tiene unos antecedentes en un saber hacer, en un know-how, en unas aplicaciones, y en muchos casos se plantea esa necesidad de no perder algo que estuvo ahí y que podemos perder elementos interesantísimos que conforman también la vida, el trabajo, la forma de vivir, de entender la vida de nuestros antepasados y de la nuestra, pero también de la historia de la tecnología, de esas máquinas y de esos elementos tan necesarios y tan imprescindibles para que hoy vivamos mejor y planteemos el futuro en la creación de riqueza, de bienestar y de mayor calidad de vida. El pasado tiene un continuo con lo que es hoy y con lo que será el futuro. Y en ese sentido, la visión integral de aprender, de ir constantemente aprendiendo unos de otros, es imprescindible en lo que es el patrimonio industrial, que yo lo entiendo como esa integración de todos los patrimonios, pero con un objetivo de conservar para valorar y para formar, informar y construir un futuro con arreglo a un pasado que no debemos olvidar, porque todas las civilizaciones y todos nosotros, una cosa es ignorar, pero tendremos que aprender para conocer, pero no despreciar, porque estaríamos condenados al fracaso quizá al futuro. El hilo conductor, ¿no?, de esta serie de programas es el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos ido teniendo la visita de representantes de comunidades autónomas, de algunas asociaciones. Entonces, nuestro invitado, Miguel Ángel Álvarez Areces, es miembro de la comisión de seguimiento de dicho plan. En ese sentido, nos gustaría saber un poco sus sensaciones respecto al plan, cómo valora el impacto que ha tenido en el ámbito, ¿no?, del estudio, la protección, la conservación, la promoción del patrimonio industrial, y cómo cree que ha variado su rol, si es que lo ha hecho, que entiendo que sí, a lo largo de estos años desde su puesta en marcha hasta la actualidad, ¿no? Algunas pinceladas de todo esto. Sí, bueno, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, recuerdo, siempre lo comentamos con sus actuales coordinadores, ¿no? Lo grato que fue a principios de la década de los 2000, creo que fue en el 2001, 2002, en las jornadas de Incuna, en Gijón, que celebramos todos los años. Este año es las 21 aniversario, 21 jornadas. Este año es el tema que tenemos, geografías, geometrías y empleos del patrimonio industrial. En aquel momento, las jornadas en el 2001 era un panorama general de qué es y lo que estaba pasando a nivel internacional, y una aportación española que tuvo una repercusión tremendamente favorable fue la presentación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Era una selección de aproximadamente 50 elementos y eso enfatizo lo que a mí me parece más importante, con una metodología de estudio, de trabajo, de descripción, de definición, en la cual se entendía el patrimonio, ¿no?, esos restos de la antigua industrialización, en un ámbito temporal, en un ámbito cronológico, es decir, empezaba en lo que podemos denominar la revolución industrial, la producción en serie de mercancías, por lo tanto se distinguía de algunas cuestiones que se planteaban en aquel momento, que prácticamente se confundían con patrimonio etnográfico y con otros temas de discusión que había en aquel momento, como era el papel de las reales fábricas, que entraban en muchos casos ya en el tema de la revolución industrial prácticamente, de producción en serie de mercancías, de la producción de mercancías para ir a mercados distintos y distantes en lo que mundo global, y esa metodología, ese estudio, esa descripción, fue una aportación muy importante en aquel momento, que se hacía desde España en una situación de cierta subordinación a los ingleses, que habían empezado ya muchos años atrás, a los franceses, que también estaban trabajando, los belgas, que quizá es uno de los países de Europa
que más temprano estudió estos temas del patrimonio industrial. Ya en la década de los 20, los 30, ¿no?, del siglo XX, ya hay legislación específica para la Valonia, para Limburg con esto. Pero en definitiva, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial supuso para nosotros gratamente la posibilidad de que la administración pública tuviese cierta implicación, tomase en consideración ese patrimonio emergente dentro del patrimonio cultural, y a partir de ahí se inició con dinámicas distintas. En España el tema de la arqueología industrial, el patrimonio industrial, tiene sus antecedentes, sus fundamentos, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, aprovechando las experiencias del Tiki que había hecho en Iron Bridge y posteriormente en el norte de Francia, ¿no?, congresos, y de ahí se habían trasladado experiencias a nuestro país, y que la administración años después recogiese, ¿no?, en una planificación indicativa criterios, ¿no?, para entender lo que era el patrimonio industrial, que pudiesen servir para las administraciones públicas, para su defensa, su conservación y su posterior valoración, cosa que años después se consigue con las administraciones autonómicas, que van creando leyes propias que complementan a la ley del patrimonio histórico español y plantean ya específicamente en algunos articulados. En la primera creo que fue Asturias, precisamente en esos años, a principios de los 2000, donde plantean en el artículo 73 y siguientes lo que es el patrimonio industrial, qué criterios, qué ámbitos temporales, qué elementos entraban en ello para la posibilidad de protección efectiva de aquello que se consideraba testigo o testimonio importante que merece ser conservado para trasladar a las generaciones futuras, que es la definición de patrimonio, ¿no? Y es una aportación importante que se mantiene con sus sucesivas revisiones, la última hecha hace 3 años aproximadamente, y actualizaciones que de aquellos 51 elementos se pasa 10 años después a 100 elementos, en los cuales como TICHI, como Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, aportamos una selección de 100 elementos que consideramos relevantes, significativos de lo que había sido el patrimonio de la industrialización en España, ¿no?, en nuestro país, que era indicativo de la representatividad y de la importancia, de la amplitud en todos los sectores industriales y en las diferentes comunidades autónomas. Se incorporó en esa revisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, y en la fase más reciente, como comentarían otros colegas, ¿no?, y compañeros en la Comisión de Seguimiento, se ha ampliado con aportaciones de las comunidades autónomas, y esa revisión, en la cual ya hay elementos que no se han conservado por elementos o avatares en los cuales en algunos casos está la incuria o el desconocimiento o incluso el expolio, como hay ejemplos no muy lejanos, en otros es por ignorancia y en otros casos también por falta de recursos. Es un patrimonio muy vulnerable, muy complejo, donde hay elementos como es el hierro, la madera, la piedra, que necesitan intervenciones constantes, la habilitación de profesionales, de personas y de empresas que trabajen en su conservación, en su valoración, y sobre todo la adecuación a nuevos usos. En muchos casos, igual que ha pasado con los castillos, con los monasterios, en el patrimonio industrial, para no desaparecer necesita dar una funcionalidad, pero una funcionalidad que no surja de ocurrencias, sino de necesidades sociales, que cumpla una función en las comunidades locales, regionales, que tenga un relato, que esté en itinerarios que en muchos casos se pongan a disposición del público para usos turísticos, de un turismo, por supuesto, responsable y sostenible, no de un turismo banal de parques temáticos, porque estamos hablando de un patrimonio que incluye elementos simbólicos, funcionales, de sacrificios, de luchas, de ilusiones, de decepciones, de muchas ilusiones también en muchos casos, y de fracasos. Por eso se convierte en patrimonio, porque en algunos casos ya no existe, ya no tiene actividad, ¿no? Y ese testigo o testimonio que se presenta de cara al futuro exige una profesionalidad, un saber hacer, pero previamente para ello el conocimiento exacto de qué estamos hablando, qué rigor, qué autenticidad tiene, qué características simbólicas y prácticas, para precisamente exhibirlo, divulgarlo, darlo como un elemento formativo e informativo a las generaciones jóvenes y trasladarlo de cara al futuro como elemento de un pasado que fue, que no volverá, pero que conforma parte de la historia de España en estos 150 últimos años. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial ha sido muy positivo, necesita obviamente insistir en la actualización y sobre todo en el cumplimiento por parte de los responsables, de los agentes, que son sus propietarios, la sociedad civil también, las administraciones públicas, de que como tal patrimonio necesita protegerse, valorarse y sobre todo
ese ejercicio de creatividad, de industrias culturales, creativas, de imaginación y de procesos para darle un aspecto práctico que se incardine en la economía real, en la vida cultural, social, económica, y que sirva de referente para, en un país que tiene casi 80 millones de visitantes al año, vea lo que es la historia condensada de los 200 últimos años en testigos o testimonios que tienen una enorme potencia, simbolismo, singularidad, excepcionalidad y un potencial realmente importante, porque son ventajas comparativas que tenemos nosotros y no tienen otro. El Plan Nacional es la referencia primera, la herramienta principal para la protección y promoción de estos bienes, la de más oficialidad, pero evidentemente igual para el ciudadano de a pie pues le queda un poco lejos, ¿no? Eso de un plan nacional y tal, y a lo mejor es ahí donde pues iniciativas, ¿no? Organizaciones como TICIC, como Incuna, pues juegan un papel de encaje, ¿no? Con la sociedad civil. No sé si nos podría, aprovechando que es presidente de ambas, ¿no? Pues dar lo que a su juicio son las claves del rol que tienen que tener este tipo de agentes. Efectivamente, yo creo que una de las experiencias que debemos aprender es el papel que tiene en la sociedad civil esa cuarta economía, ¿no? Del mundo asociativo, que en algunos casos conforma protagonismo. El patrimonio industrial es un elemento cultural y social de primer orden, exige ayuda y protección de las administraciones públicas, pero para su supervivencia no es solo eso, sino que necesita de la sociedad civil, de los ciudadanos interesados organizados que aporten protagonismo, en algunos casos de creación de microempresas, de emprendimientos, que a partir de apoyos, ¿no? de las administraciones públicas generen iniciativas. En ese sentido, la experiencia centroeuropea o del norte de Europa para la valorización, para la difusión, para la gestión de estos elementos de patrimonio industrial resulta fundamental. Desde los años 80, en Cataluña, la Asociación Catalana de Amigos del Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, Incuna, en el norte de España y en otros lugares, asociaciones valencianas, andaluzas, gallegas, están trabajando y han conseguido, en primer lugar, la percepción, ¿no? de la sociedad civil de que eso que tienen a su lado, y precisamente por tener a su lado no se valora lo suficiente, son elementos de una importancia excepcional. Sin un tejido asociativo, sin el apoyo a la sociedad civil para la defensa y la conservación, pero sobre todo para la valorización del patrimonio industrial, resultaría muy complicado, por muchas inversiones que se hagan desde arriba, desde la administración, la protección de estas catedrales de la industria. Dar un futuro para nuestro pasado significa que todos los agentes de una sociedad, la sociedad civil en primer curso, las administraciones privadas, los propietarios y empresarios, las universidades en sus diferentes disciplinas, los colegios profesionales, las administraciones públicas, estatales y autonómicas, tienen que ir al unísono. Esa gobernanza dentro del patrimonio industrial es la posibilidad de futuro en el cual el protagonismo siempre son las personas. Por lo tanto, si los propios ciudadanos de una localidad, de un pueblo, no apreciamos que lo que tenemos al lado es algo excepcional porque forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra manera de entender la vida, estaríamos perdidos. Por lo tanto, partir desde abajo para ir hacia arriba y recibir todo el apoyo que se exige en este elemento tan singular pero tan práctico que nos posibilita muchos recursos y palancas de acciones para programas de desarrollo local y regional, para crear nueva riqueza en bienestar en lo que ha sido los testimonios de nuestro pasado. Pues la verdad es que cuando hay tanto contenido, ¿no?, en el invitado, pues el tiempo se queda siempre escaso. Así que, bueno, tenemos que terminar. Yo le agradezco enormemente a Miguel Ángel pues el compartir estos minutos de radio con nosotros, por su disponibilidad, su predisposición y sobre todo por lo que también nos permite a los demás aprender, ¿no?, de su experiencia. Por tanto, agradecerle la aceptación de la invitación, y si en un minuto tiene algún comentario que se haya quedado en el tintero, pues... No, el comentario fundamental es agradeceros esa oportunidad, ¿no?, en la UNED, en vuestro departamento, ¿no?, de construcción, de ingeniería de construcción y fabricación. La labor que estáis haciendo realmente es extraordinaria, porque uno de los puntos más débiles siempre es la difusión, la divulgación, el saber exactamente de qué es lo que estamos hablando y por qué consideramos importante un aspecto que para algunos puede ser marginal, en este caso el patrimonio cultural, patrimonio industrial,
y la labor que se realiza o que estáis realizando en ese aspecto pues es desde luego realmente extraordinaria, y por eso felicitaros, y que para mí es un placer, ¿no? Un gusto y un honor también el poder compartir parte de mi vida y de mis inquietudes con todos vosotros. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, que esperamos tenerte aquí en más ocasiones. Cerramos aquí este programa de la serie radiofónica sobre patrimonio industrial español. No nos vamos sin recordar que la serie completa se puede seguir en los canales multimedia de la UNED, canal.uned.es, el espacio de la radio de la UNED en YouTube y los podcasts de rtve.es. Hasta pronto.